Tradicionalmente aprendimos que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre en un pesebre o establo donde moraban los animales, por falta de un alojamiento, ya que de acuerdo al edicto de Augusto César, cada persona debía volver a su lugar de origen y José y María debían regresar a Belén, ya que eran descendientes de la casa de David. Aprendimos además muchos detalles relacionados con el nacimiento, como el anuncio de los ángeles a los pastores, la llegada de los Reyes Magos para ofrecer oro, incienso y mirra. Pero ¿conocemos la verdad? ¿Hemos entendido realmente el acontecimiento glorioso que se llevó a cabo aquel día? Y lo más importante, ¿sabemos qué día fue realmente? En este video mostraremos 4 temas importantes. 1. La Biblia debe ser entendida a través de la misma Biblia. 2. Profecías de la primera venida del Señor Jesucristo. 3. ¿Nació en un pesebre el Señor Jesús? 4. ¿Qué fecha nació el Señor Jesucristo? Punto número 1. La Biblia debe ser entendida a través de la misma Biblia. Salmos capítulo 119, 160 nos dice: La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Los acontecimientos bíblicos deben estar sustentados en la misma palabra de Dios para que tengan validez. Así que recordemos las profecías acerca de la primera venida del Mesías Salvador dada a través de los profetas. Punto número 2. Repasaremos las profecías de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera profecía. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. De acuerdo a las Escrituras, Dios anhelaba habitar con su pueblo. Moisés subió en varias ocasiones al monte Oret. La segunda vez lo hizo el primer día del 6º mes, conocido como el mes de Elul. Posteriormente, estuvo en el monte 40 días y regresó el día 10 de septiembre con las tablas de la ley, día que posteriormente fue ordenado por Jehová como el día de la expiación. En los días siguientes, Moisés comienza la recolección de las ofrendas del pueblo y el día 15 del 7º mes, conocido como el mes de Tisri o Tisrei, comenzó la construcción del tabernáculo, día que posteriormente fue ordenado por el Padre como el día de la fiesta de los tabernáculos. El Señor entonces quiere habitar entre su pueblo, manda construir un tabernáculo y ese mismo día ordena el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. El mensaje profético es claro: en la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, habitaré entre ustedes. Segunda profecía. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Tercera profecía. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El profeta Daniel profetizó el número exacto de días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia hasta la llegada del Mesías príncipe. La palabra hebrea usada es Shavuá, unidad de medida que se entiende como 70 semanas o 70 grupos de 7.
En este caso, 70 veces 70 años, es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el 445 hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta profecía. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. La señal más importante sería que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. La palabra hebrea usada para señal es oté, que significa un evento extraordinario de lo alto. Punto número 3. ¿Nació en un pesebre el Señor Jesús? La palabra que aparece en griego para pesebre es market, pero más interesante aún es la palabra usada en hebreo, esukot, que significa tabernáculo o residencia temporal. Siempre pensamos en forma errónea que Jesús fue puesto en un pesebre de animales, que eran tan inhumanos los habitantes de Belén como para colocarlos en un momento de un parto con los animales de la casa. ¿Tiene sentido? ¿Un bebé recién nacido en medio de animales? Solo cuando regresamos a la palabra de Dios encontramos que una suca es una cabaña temporal que cada persona debe construir para celebrar la fiesta del Sukkot o los tabernáculos. Si leemos Levítico capítulo 23, vamos a encontrar algo muy interesante. Levítico capítulo 23 del 40 al 43. Y tomaréis el primer día ramas con todo fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. La ordenanza de Dios era construir esta residencia temporal cubierta solo con ramas, donde iban a habitar durante 7 días los hijos de Israel. Por tanto, ya conocemos que nuestro Señor nació en tiempo de la fiesta del Sukkot, plural de suca, o en ramadas o tabernáculos, y no nació en un pesebre como tradicionalmente nos lo enseñó la religión tradicional. Punto número 4. ¿Qué fecha nació el Señor Jesucristo? Habíamos visto anteriormente que el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos, pero la información que manejamos es suficiente para poder avalar que el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Aún no es una información suficiente. Por tanto, vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 1, verso 8 al 11. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 al 15. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es importante que nosotros veamos las palabras marcadas de otro color. Nos habla acerca de la orden de su clase. Zacarías pertenecía a la octava clase, es decir, estamos hablando de la clase de Abías. La misma palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas que cada una de los 24 grupos sacerdotales debían ministrar en el templo por una semana siguiendo lo establecido por el rey David. Vamos rápidamente a Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 10. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Acos, la octava a Abías. Por tanto, vemos que la octava clase es la clase de Abías. Lucas capítulo 1, verso 9 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. Si se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Jehová, encontramos que la octava semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que cae entre los meses de mayo y junio del calendario actual. Este cálculo lo realizaremos detallado, pero te invitamos a realizarlo y comprobarlo. Para poder realizar este estudio es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. ¿En qué fiesta comenzaban a ministrar en el templo? En la fiesta de la Pascua. Los registros que se manejan son registros de eventos, es decir, referentes a las grandes fiestas del pueblo judío. Por tanto, comenzamos a contar las semanas desde la Pascua. Es importante que nosotros sepamos que los registros que se manejaban hace 2000 años no son los mismos registros que nosotros manejamos actualmente. Hoy es muy fácil conseguir registros históricos o de eventos pasados. Sin embargo, hace 2000 años eran un poco más difícil conseguir registros de eventos que habían ocurrido. Sin embargo, nosotros tenemos referencias de fiestas del pueblo para poder nosotros manejar registros históricos. En ese entonces, según registros históricos, el 14 de Nisan comenzó el 15 de abril. Pueden darse el tiempo de revisar y estudiar con más detalles. Por tanto, vemos que duraba una semana la administración en el templo, por tanto tenemos del 15 al 22 de abril. Sumen las semanas y vemos que la octava semana es del 1 al 8 de junio. Por tanto, entendemos que en la siguiente semana de la palabra del ángel, entre el 9 al 15 de junio, Elizabeth concibió a Juan en su vientre. Consideremos el último día, el 15 de junio. En resumen, tenemos que Zacarías era de la octava clase, es decir, de la clase de Abías, que el 14 de Nisan comenzó el 15 de abril. Por tanto, duraba una semana la administración en el templo del 15 al 22 de abril. Elizabeth concibió, por tanto, a Juan el 15 de junio. Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por tanto, vemos que el 15 de junio concibe Elizabeth a Juan el Bautista y 6 meses después el ángel Gabriel se lo presenta a la Virgen María y le dice que María concebiría un hijo. Por tanto, vemos que el 15 de junio concibe Elizabeth
Y 6 meses después se le da el mismo mensaje a María, que ella concebiría un hijo y que su nombre sería Jesús, que significa Salvador. Por tanto, sumamos los meses del 15 de junio más 6 meses serían el 15 de diciembre. Por tanto, María estaría concibiendo el 15 de diciembre. Tenemos el 15 de diciembre más los 9 meses que dura un embarazo normal. Tenemos el 15 de septiembre. Por tanto, María estaría dando a luz el 15 de septiembre. El mes de Tisri está entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Por tanto, vemos que el Señor Jesucristo nació el 15 de Tisri. Entre septiembre a octubre es el 9º mes del calendario judío, es decir, el mes de Tisri. La fiesta de los tabernáculos se celebraba del 15 al 21 de Tisri. Por tanto, vemos que el Señor Jesucristo nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué representaba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos representaba la presencia de Dios con el pueblo. Y eso fue el Señor Jesucristo, que fue profetizado en Isaías capítulo 7, verso 14, que decía: y la Virgen concebirá un niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo es Dios mismo habitando con su pueblo. Y es profético entender que nuestro Señor Jesucristo no podía nacer en cualquier fecha, sino que tenía que nacer exactamente en el día de la fiesta de los tabernáculos, ya que la fiesta de los tabernáculos representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel.